Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Hemos llegado al final del libro de Deuteronomio, al capítulo 34. Creo que con un poco de nostalgia, ¿no es cierto? Haber transitado a lo largo de la palabra del Señor de la mano de Moisés, ese gran profeta, juez, gobernante y sacerdote, nos ha dejado realmente impresionados al conocer más de Dios por medio de su vida. La obediencia de Moisés, su valentía, su humildad y su sabiduría llegaron a transformar a esos esclavos hebreos en una gran nación por medio de su caminar en el desierto. Y es nuestra esperanza que a lo largo de esta palabra nosotros también hayamos sido transformados por medio de ella, vivificados por medio de esta palabra, reconocer la grandeza de Dios, admirarlo, someternos a su completa voluntad, así como lo hizo Moisés, quien logró ver a Dios cara a cara y ninguna circunstancia ni situación logró opacar su admiración por Dios. Recordemos que Moisés tuvo 80 años de preparación, los primeros 40 como príncipe de Egipto, los siguientes 40 como un humilde pastor, y fueron los últimos 40 años de su vida en que Moisés condujo al pueblo después de esa liberación de Egipto, les entregó la revelación encomendada a él y les condujo a través del desierto hacia esa cercanía de la tierra prometida. A través de Moisés, el Señor hizo señales y maravillas que vinieron a revelar esa grandeza del poder de Dios y que señalaban esa historia de salvación y directamente la liberación de la historia de toda la humanidad, de la cual somos parte usted y yo. Esa liberación del pueblo de Israel estaba señalando la liberación de la cual nosotros somos beneficiarios. Recordemos que en Deuteronomio 32 el Señor le había revelado a Moisés cómo debía morir, que debía subir al monte Nebo y que allí vería la tierra prometida, mas no entraría a ella. Sí que podemos imaginar que en esa subida hacia el monte Nebo, Moisés sabía que no volvería a ver a este pueblo. Israel acampaba en los campos de Moab y Moisés subía a la cumbre de este monte Nebo, desde los cuales vería toda la tierra prometida. Y el capítulo 34 nos da una lista de todos los lugares, la extensión que Moisés logró ver de la tierra prometida entera y a quienes le iban a pertenecer. Qué momento tan lleno de emoción y a la vez quizás de tristeza, sabiendo que por su propio pecado y tergiversación de Dios no podía entrar. Sin embargo, sabemos que Moisés estaba agradecido, ya que solo una actitud de agradecimiento continuo podía permitir la manera en cómo Moisés se condujo a lo largo de esos 40 años de guiar a un pueblo que constantemente se rebelaba en contra de Dios y que quería representarlo en contra de él, apedreándolo o matándolo. Y dice Deuteronomio 34 que allí murió Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Escuché acerca de una tradición antigua judía que dice que cuando Moisés murió, Dios le quitó su alma por medio de un beso, que el decir conforme al dicho de Jehová significa sobre la boca de Dios. Así que fue el mismo Señor con un beso sobre su boca que extrajo el alma
que había de estar por una eternidad con él. Charles Spurgeon decía que así como la madre toma a su hijo y lo besa y después lo recuesta para dormir en su propia cama, de esta misma manera el Señor besó el alma para partir y estar con él para siempre, y después escondió su cuerpo en donde nadie sabe. El cuerpo de Moisés nunca ha sido encontrado hasta el día de hoy. Fue escondido por el mismo Señor. Él lo enterró y no sabemos por qué sucedió esto. Y la verdad, creo que sería muy osado de nuestra parte tratar de explicarnos el por qué sucedió esto. Yo me conformo con Deuteronomio 29:29, donde dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Creo que son de esas cosas secretas que pertenecen a Jehová nuestro Dios y que no vienen a interferir en nada en nuestra relación con Él, en nuestra confianza y nuestra fe en Dios. Si nos causa mucha inquietud este hecho, quizás algún día cuando estemos frente a Él no sea revelado. Sin embargo, sí tenemos otra revelación que la misma palabra nos da, y es en Judas 9, cuando nos habla que el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. Una vez más, quizás no podemos explicar por qué el mismo diablo contendía con el arcángel Miguel con el cuerpo de Moisés. Pero esta misma palabra nos dice que el arcángel Miguel apeló a la autoridad de Dios al decir: el Señor te reprenda, al mismo Satanás. Algunos estudiosos han relacionado que el cuerpo de Moisés no ha sido encontrado, que fue el mismo Señor el que lo enterró, de modo que no pudiera levantarse un pueblo a idolatrar en sí a Moisés, al cuerpo de este gran líder. Pues podemos pensar que fácilmente, ante los dardos de fuego del enemigo y sus maquinaciones, sí hubiera podido darse este hecho de haberse encontrado ese cuerpo y que lo hayan querido, qué sé yo, embalsamar y preservar durante mucho tiempo. Y otras personas, otros estudiosos lo han relacionado con la aparición de Moisés y Elías sobre el monte de la transfiguración, allí con Jesús en el momento en que sus discípulos lo estaban viendo. Esta palabra la encontramos en Mateo 17, en donde Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y allí hubo esa transfiguración, esa transformación delante de ellos, en que su cuerpo y su rostro resplandeció y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. La palabra nos dice en Mateo 17:3 que aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Dios fue el mejor amigo de Moisés. Su amor, su respeto y su admiración por Dios es evidente a lo largo de su vida. Nunca Moisés se jactó de una grandeza propia. Él reconoció y declaró de la grandeza del Dios Todopoderoso en el que él confiaba. Moisés no se resintió por haber recibido una disciplina ante su desobediencia, sino que pasó gustosamente esa antorcha, esa estafeta, al líder que había de introducir a este pueblo a la tierra prometida. Deuteronomio 34 termina hablándonos de cómo Josué fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Así que, mis amados hermanos y hermanas, seguimos nuestro recorrido a través de la palabra de Dios, ahora de la mano de Josué,
miraremos cómo el Señor manifiesta su amor a este pueblo, cómo Él nunca les deja solo, cómo vienen y conquistan una tierra en la que anteriormente habían dicho que había gigantes, pero el Dios Todopoderoso va delante de ellos como poderoso gigante, así como va delante de nosotros como poderoso gigante. No temamos a entrar en la tierra que Dios nos ha dado. Estar en el centro de su voluntad es el lugar más seguro en que podemos estar. No temamos, seamos valientes y esforzados, como vamos a ver en el libro de Josué, que Josué lo fue. Concluimos con el libro de Deuteronomio, agradecidos con Dios por habernos permitido entender, conocer y podernos apropiar de su palabra para que obre en nuestras vidas y pueda ser sembrada y dar el fruto que venga a glorificar su santo nombre. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, les amo muchísimo.